Bueno chicos, y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo dejamos el engendro a tope. Para el que no sepa quién es el engendro, es un carcross casero que me hice hace año y pico, con el que fui y hice una gincana en Puente Areas, que fue brutal, porque tengo un vídeo en el canal para que lo vean. Luego fui a otra en Portugal, en donde no me fue tan bien porque tuve problemas con el buggy. Pero nada, básicamente lo que tenía era un corto y se me quemó el CDI, quemé como 4, 5, 6 CDI, en fin. Sorpresa, sorpresa. Llegamos aquí, bajamos el buggy y no nos enciende. Otra vez volvió a quemar el CDI, me parece. Nos vamos a ir para casa sin correr. Maldita sea. Pero bueno, la explicación corta de lo que es esto es sencillamente un kart cross casero con un motor de Suzuki GS500 de 50 caballos, una caja de coche sin carnet para que pueda tener marcha adelante y marcha atrás. Todo lo demás es absolutamente todo fabricado en casa. Bueno, excepción de los palieres, que son unos palieres de Volkswagen cortados y adaptados, pero todo lo demás está hecho en casa. O sea, se hizo una adaptación de la caja sin carnet para que sea bloqueado y salgan la fuerza igual hacia los dos lados. Todo lo que son los bujes, los montantes, etcétera. Todo, absolutamente todo lo que está en este buggy es hecho a mano. Y lo que vamos a hacer ahora es mejorar eso, la suspensión delantera, para que pueda tener mejor recorrido, tenga mejor dirección y que, en fin, que vaya todo bastante bien. También vamos a modificar los brazos traseros para poder alinear lo del toe in y el toe out que mencioné antes. Si quieres ver cómo hice para dejarlo hasta ahora como está, puedes ver todos los otros vídeos que te voy a dejar abajo en la descripción. Va a estar la lista de reproducción donde están todos los vídeos de cómo lo fabriqué. Muy bien chicos, esto es lo que tenemos hasta ahora. El chasis, las ruedas donde queremos esta. Aquella le tengo que alargar la rótula de dirección, así como hice con esta. Lo vamos a hacer ahora. Voy a medir bien que esta esté bien en el sitio, que me parece que no. Más o menos. Que las dos caras externas de la rueda, o sea, que tenga exactamente el mismo ancho de vías, tanto adelante como atrás. Tengo que también bajarlo un poquito porque ahora mismo está muy alto, para que me quede más o menos en el sitio, o subir las ruedas, una de dos, es lo que voy a hacer ahora. Y vamos a ir viendo cómo voy a ir sacando las medidas para los brazos. Esto es lo que le quité. Estos eran los cuatro brazos. La verdad es que no estaban nada mal, pero bueno, no eran tan reforzados como van a ser ahora. Evidentemente con una rótula mucho más grande, un tubo mucho más grande. Bueno chicos, ya tengo aquí todo ya puesto en el sitio. ¿Qué fue lo que hice? Hice unas rayas en el suelo, tratando de hacer como un cuadrado perfecto para ir sacando las medidas, para que todo me quede lo más cuadradito posible. Pues a la hora de ajustar solo sea un ajuste fino lo que haya que hacerle. Las ruedas ya de por sí, de una vez con la fabricación, queden lo más rectas y todo el cuadrado perfecto posible. Bueno chicos, ya tengo lo que son los soportes que van sujetos al chasis ya marcados aquí. Estos son los dos de adelante, de los inferiores, y estos son para todos los demás. Vamos a cortar todo esto, taladrar, agujeros de 14 milímetros para taladrar. Vamos a estar aquí un buen rato. Bueno chicos, ya tenemos las piezas aquí, las pestañas para sujetar los brazos de control al chasis. Vamos a eliminar eso de allí, voy a eliminar eso de allá. Y nada, vamos a limpiar bien todas estas pestañas y perforar todo esto, que es un fastidio, pero es lo que hay. Así que nada, vamos allá. Bueno chicos, y en el segundo agujero de 14 le cuesta bastante para hacer este tamaño de agujeros al taladrito que tenía. Tanto así que creo que se fundió. Ahora ese
cerco iría allá adentro. Qué locura. Eso jodió el taladro, se nos jodió la noche. Así que nada, tendré que comprar otro taladro. Bueno chicos, y para la parte delantera me he sacado esto, que sería así. Esta es la rótula delantera del brazo inferior. Esto iría colocado ahora aquí así. Tengo que eliminar aquí unas cositas, pero bueno, a ver si me entra aquí con el caballete. Bueno, no me entra con el caballete, pero en vez de ir por delante de esta chapa, va a ir por detrás, solo que el caballete ahora no me la deja meter. Pero bueno, más o menos para que se vea un poquito la idea, sería una cosa así. De aquí sale esa rótula hacia aquella rótula, y de allá atrás va a salir otro soporte. Así se rótula, se unen con un tubo en el medio y un soporte para el amortiguador. Eso sería el brazo inferior. Luego llevamos el brazo superior, que vamos a eliminar esos soportes de allí, vamos a poner otros soportes nuevos y vamos a hacer el brazo un poquito más bonito. Y bueno chicos, ya desoldé la piecita esta que iba allí, repasé un poco yeso. Ahora lo que voy a hacer es puntear esto aquí un poco medio centrado. Bueno chicos, ya teniendo esta pieza aquí soldada, lo que se me ocurre ahora es, primero que nada, a esta rótula soldarle un tubo un poquito más grueso, al cual yo pueda venir con un tubo ese medio curviado y soldarme ese tubo igual de aquel lado, luego hacerle un soporte aquí en medio y hacerle soporte al amortiguador. Entonces lo que primero que vamos a hacer es eso, a esa rótula le vamos a poner un tubo de estos ahí en la punta, donde vamos a soldar nuestro brazo. Muy bien, sí señor, ya esto es a lo que nos vamos a adaptar. Ahora venimos aquí con unos tubos así, ¡pap! Cortamos en ángulo así para engranar por este lado, luego por el otro, y ya tenemos aquí nuestra punta ajustable de nuestro brazo, y aquí soldamos para acá lo que queramos. Bueno chicos, ya tenemos el primer tubo del primer brazo de control doblado. Es solo ese pedacito, solo que necesita usar, bueno, realmente no necesita usar tanto para el apoyo, pero bueno, como era el primero, decidí hacerlo un poquito más largo de este lado por si acaso. En fin, el tubo va a ser este pedacito, es la dobladora que tengo, lamentándolo mucho, es la que hay, pero más adelante, cuando el canal esté un poquito más avanzado, por comprar una dobladora en condiciones, igual una máquina de soldar brutal, TIG. Así que nada, de momento es lo que tenemos y vamos a hacer lo que podemos con lo que tenemos. Así que nada, vamos a cortar este tubo ahora y lo presentamos allá para que vean cómo va a quedar. Bueno, aquí ya tenemos el primer brazo listo. Ya podemos ver más o menos qué es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, tenemos ya el segundo tubo del brazo de control, doblado con la dobladora esta, que bueno, escachapa un poquito el tubo obviamente, pero bueno, es lo que hay. Y ahora ya venimos por aquí. Este señor encaja por aquí y este otro por allá. Vamos a puntearlo un poco allí y vemos cómo queda. Ahora lo que hago es soldarle esta tuerca por aquí, por todo alrededor, tratando de rellenar completo todo lo que pueda. Nada, esto lo atornillamos a la rótula y esta otra parte la soldamos allá. Vamos allá. Bueno chicos, ya tenemos aquí el primer brazo de control listo. Bueno, básicamente la forma lista, ¿no? Ahora le toca hacer una chapita aquí de refuerzo y donde va a ir soportado el amortiguador delantero, ¿ok? Que vamos a reutilizar como siempre, cositas. Tengo un desastre aquí ahora que bueno, estoy haciendo de todo. Tengo carrera con el Mini G, voy a terminar ese brazo, pauso un poco este vídeo y nos vamos con el Mini G de carrera, que seguramente cuando veas este vídeo esto ya pasó y ya hay vídeo de esto, así que nada, si ya hay vídeo de esto les dejaré enlace por allá abajo en los comentarios. Pero nada, ahora vamos a acabar esto, vamos a ver este brazo listo. De esta chatarrita saqué este trocito, vale, obviamente unos cachitos aquí así, un bocado para que encaje aquí en el tubo, pero bueno, básicamente va a llevar como una chapita ahí de refuerzo por aquí arriba y aquí donde va a salir el soporte del amortiguador. Bueno, algo así
Por aquí va a llevar soldadura por todos esos cortecitos. Y algo así va a ir. Bueno chicos, y al final sí que hubo gincanas. Ya tenemos los vídeos por aquí, enlaces allá abajo en la descripción y en los comentarios. El Mini G se comportó a la altura, aquel también se comportó a la altura. O sea, la verdad que estuvo todo brutal. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a terminar de dejar esto ya listo. Estuve aquí trabajando un poquito. Esta era la chapita que estuvimos viendo en la última parte del vídeo, que fue hace tiempo ya. Ya la chapa está lista. Hice un soporte nuevo también para lo que es el amortiguador. Luego aquí le voy a meter otro pedacito de chapa, así como haciéndole un vértice para hacer un ángulo. Básicamente una chapita de aquí hasta allá, para reforzar esta parte de la chapa, que es donde va a ir, o sea, donde va este soporte del amortiguador, y así queda todo bien reforzadito ahí. No sé si todavía si ponerle un tubo más que vaya desde aquí hasta la otra rótula para que sea más reforzado el brazo, o si me aguante así mismo como está así. Yo pienso que puede que aguante, pero bueno, a ver qué termino haciendo al final. Ahora voy a modificar la mangueta esta. Voy a subir este punto de pivote que está más abajo de la rótula. Lo voy a llevar como hasta por aquí arriba, para que me alinee un poco mejor con los tubos del chasis, para que me queden todos los tubos estos y la rótula de dirección todo con la misma inclinación. Aquí podemos ver un poquito de las cositas que estuve haciendo para las rótulas. Hicimos estas piecitas en el torno para que cuando estas otras son para la rueda trasera, que también, aparte de hacer un espaciador y hacer que la rótula funcione correctamente, porque nos da todo el rango de trabajo. Si lo coloco por aquí, hace que la rótula funcione correctamente, nos da todo el ángulo de trabajo posible que nos pueda dar la rótula dentro de la bola. Ahí lo vemos perfectamente. Y estos son los traseros, que aparte de eso también nos convierten, porque estos son rótulas de 14, que las compré de 14 para hacer todo en 14 adelante. Pero aquí atrás, como yo tengo tornillo de 12, lo que voy a hacer es convertir la rótula a interno de 12, y aparte poder espaciarla y adaptarla aquí a este sitio. Luego cortamos el tubo por aquí, ponemos esta rótula ahí, y ya tenemos para espaciar esta rueda y poder darle la alineación correcta al eje trasero y al eje delantero. Estas serían las piecitas para adelante y estas son para atrás. Como dije, convierten de 14 a 12, y esto solamente para que la rótula trabaje como tiene que trabajar, que tenga ese ángulo ahí para que le permita flexionar bastante. Bueno, ya más o menos tengo el spindle o la mangueta, ya la forma lista, a la altura lista la rótula. Luego esto lo voy a tirar aquí, un triangulito así para acá y otro de aquel lado, y esto lo voy a dejar cerradito. Voy a repasar esto lo voy a rellenar de soldadura por aquí, para que todo quede lo más reforzado posible allí. Igual aquí abajo también lo voy a tirar un triangulito. Pero bueno, básicamente esta va a ser la forma de la mangueta. Va a quedar un poquito más bonito cuando lleve los triangulitos, evidentemente. Y ahora vamos con los tubitos de los brazos de control. Ya tengo uno doblado y cortado, y básicamente sería algo así. Aquí, y va para allá, y de aquí se sujeta. Igual otro por detrás, para que sigan más o menos la misma temática de los de abajo. Así que nada, vamos a darle. Bueno chicos, y aquí ya tendríamos listo lo que son los brazos delanteros de este lado, por ejemplo. De aquel lado va a ser exactamente lo mismo, pero repetir el proceso. Tenemos ya el brazo superior, las sujeciones, los spindles, modificamos la mangueta. Nos falta hacer los refuerzos aquí y aquí, pero básicamente esta es la forma que va llevando ahora. Aquí podemos ver ya cómo gira. Vemos todo el ángulo de giro que tenemos aquí ahora. Nos libra de aquí de la mangueta. Antes nos tocaba aquí en este lado de la mangueta. Ahora para este lado también. Gira un poco menos porque, en efecto, eso es lo que queríamos, que cuando esta rueda está apuntando para allá, aquella apunte más, y así de esa manera el buggy va a girar bastante mejor. Otra cosa también que vamos a ver ahora es, voy a sacar el amortiguador y vamos a ver cómo subiendo y bajando ya no tenemos tanto boom steer, la suspensión hace su recorrido, la rueda tiende a buscar de girar o no girar. Vamos a sacar el amortiguador. Bueno, y ahora que ya tenemos el amortiguador fuera, vamos a ver cuál es el recorrido de la suspensión. Evidentemente yo ahora mismo no tengo nada de lo que tengo aquí alineado. Está puesto como lo puse así a la primera, y luego ahora tengo que hacerle una alineación fina. De hecho, tengo el toe muy abierto, tendría que cerrar aquí esta rótula un poco, pero bueno, para las demostraciones vale perfectamente. Lo que quiero es que se vea el recorrido que tiene ahora la suspensión.
y como el boom steer es mínimo aquí. ¿Por qué? Porque tendría que estar esta rótula y esta rótula, la rótula de dirección y las del brazo de control inferior, y si fuera posible superior también, tendrían que estar todas en la misma línea. La rótula ahora mismo están puestos lo más cerca que se me hacía posible con esta forma de este chasis y de este buggy que tira así hacia adelante. Pero bueno, antes estaba muy mal y sé que ahora va a ser una mejora muy notoria, aunque no esté al 100% correcto como debería estar, va a estar bastante mejor y va a ir muy bien. O sea, ya aquí podemos ver de hecho cómo lo que se mueve la rueda, tanto así como así, es mínimo. De hecho, así no se mueve nada, así se mueve un poquitito. Y bueno, evidentemente el recorrido también que tenemos ahora es bastante mayor. Lo podemos montar aquí en el amortiguador. Y nos gira brutal también para todos los lados, libra todo. Así que nada, por aquí lo vamos a dejar con el vídeo de hoy. En el próximo vídeo vamos a estar viendo, no quiero que se nos haga ya tan largo este vídeo. En el próximo vídeo vamos a estar viendo cómo ya dejo aquí el brazo listo y los brazos traseros listos. Los ponemos a rodar y lo vamos a probar. A ver si lo llevamos ya aquí a un circuito que tenemos cerca de asfalto. La próxima modificación va a ser unos buenos amortiguadores para adelante y unas buenas ruedas de asfalto. Luego más adelante me buscaré unas de tierra. Y a ver qué otros problemas se nos van presentando con el buggy a medida que lo vayamos usando. Así que ya saben, si les está gustando el contenido, suscríbanse, denle like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.